Pues buenas tardes Moscú, buenas tardes Washington, buenas noches Dubái. Estamos aquí otra transmisión más de su programa cómico musical geopolítica para tercermundistas, donde lo único serio, acuérdense, aquí es el contenido, nada más. Pero bueno, empecemos por lo bueno, por la razón, otra vez, por la que empezamos este programa. ¿Cuál fue nuestra excusa? Pues hoy la excusa para mí fue disfrutar esta rock and roll craft beer, Marshall. Está rica, es muy buena, es una cerveza del Reino Unido. Es una cerveza bastante alcohólica, bueno, de la nota alcohólica bastante potente, pero fíjate que no se siente seca. 8.6 grados de alcohol, pero no se siente seca ni al primer ni al último gusto. Calienta bastante bien. Se siente amaderada, se siente añejada, pero es una cerveza bastante disfrutable, incluso te digo, para tiempos de calor. Me gustó bastante, ¿eh? Caray. Mira, ¿De qué estilo es la cerveza otra vez? Es un estilo, a ver, me dice, es una Belgian Triple, una de tres fermentaciones, sí, con razón. Pero tengo que a pesar de ser triple no se me hace tan... ¿Ves que las triple suelen ser bastante... hasta un poco difíciles de beber? Y esta no, dentro de ese estilo me parece muy... no muy está ligera. Como que muy pesada para el calor. Ajá, el sabor no es tan pesado. La carga alcohólica es considerable, pero el sabor no es nada pesado. Pues mira, yo te traigo una hecha en México, una Jackfruit chocolate. No sé, podría parecerse el olor a la cerveza esta de color morado, ¿te acuerdas? Que lata que se llama Junks. La Junks, ajá. Ajá, la Junks que es muy chocolatosa, pero la Junks tiene una crema muy parecida al Chocomilk, literalmente. O sea, esta tiene una consistencia muy parecida a la de café, o sea, negra, oscura, pero la crema es pues oscurita, como ocre, como cafezón, marronzón, pero tiene ese sabor chocolatoso, muy característico. Sí, de hecho, esta es de las cervezas más ricas que yo he probado de México. Sí, es una cerveza bien fácil de beber. Y muy barata, la verdad. Muy barata. Sí. Tiene un precio muy accesible, como 50 pesos. Pues, sí, para los que quieran pues, iniciarse en la stout, está a toda madre esta chela. Sí, pero sin llegar a ser hostigosa como la Junks. Sí, tampoco pensar que es un canon del stout, porque la verdad es que es muy ligera para ser un stout, pero sí, es una buena forma de aproximarse. Sí, o sea, es una forma de aproximarse. Sí, dice, la etiqueta es una sweet stout. O sea, es una stout, pero dulce. Está bien, camarada, está bien. Y bueno, vamos a darle victorias, derrotas, empates. Esto se ha venido dando en el discurso, ¿no? Últimamente. Sobre todo a un mes y una semana de iniciadas las operaciones. Rusia ya perdió, Rusia ya ganó. La verdad, vamos a empezar a definir qué es una victoria, qué es una derrota en una guerra, ¿no? ¿Cómo se puede definir una victoria y cómo se puede definir una derrota de acuerdo a los estándares del propio país que se impone esa guerra, ¿no? O sea, los estándares o los objetivos van a variar, ¿sí? Que varíen no significa derrota, ¿no? Hay unos niveles deseados de objetivos que, vaya, son los más altos que puedes alcanzar y otros, los realistas, o los mínimos con los que te vas a conformar, ¿sí? Lo decía Vicente Salcedo en alguna publicación, el estado final deseado, el famosísimo estado final deseado, ¿no? Pero vamos a ver, encájale por ahí el diente, mi estimado camarada. Arrancamos. Pues sí, tocas un punto muy importante porque las nociones de victoria o de derrota no son monolíticas, no son universales. Los objetivos que se plantea de hecho, los objetivos de los beligerantes, porque no nada más el que inicia la guerra o el que tiene la iniciativa, define estas cosas, ¿no? Aquel que está a la defensiva, aquel al que le es impuesta la guerra, también puede alcanzar las condiciones de victoria y derrota en situaciones muy particulares y con muchos distintivos con respecto a su contraparte, ¿no?
Y eso es una parte por la que me gustaría empezar. Primero, definir de qué hablamos cuando hablamos de victoria en una guerra, de qué hablamos cuando hablamos de derrota. Yo en lo personal creo que para poder entender estas nociones es indispensable, es básico entender que la guerra es una actividad política. ¿Por qué una actividad política? Porque la guerra intenta incidir en las relaciones de poder de aquellos agentes políticos que la están ejerciendo. Bien, la guerra intenta cambiar un estatus político antebellum, status quo antebellum, para en la situación ideal salir beneficiados, salir con una mayor capacidad de ejercer poder, salir con alguna ventaja económica, salir con alguna ventaja militar, estratégica, hacerse del control de algún territorio, etc. Hacemos la guerra para incidir en la situación política, para incidir en el ambiente político. Una vez que tenemos clara esa parte, la denominamos fin político. ¿De qué forma, bajo qué especificaciones buscamos alterar el ambiente político de nuestro entorno? ¿Cómo lo queremos alterar con la guerra? Una vez que sabemos eso, trazamos una estrategia en la cual vamos a plantear objetivos guerreros. De la consecución de estos objetivos guerreros y la satisfacción de este fin político, vamos a empezar a ver o podemos empezar a discutir si ganamos o perdimos una guerra. Ejemplos de esto hay muchísimos. Desgraciadamente, la gente piensa, incluso gente que se autodenomina experta, o que de hecho es experta, entre comillas, por varias instituciones académicas de renombre, circunscribe la victoria o la derrota al campo de batalla. La verdad es que muchas veces es lo menos relevante. No la mayor parte del tiempo, pero una buena parte del tiempo, las acciones en el campo de batalla no reflejan el resultado de una guerra. Son una parte de la guerra, pero no es la guerra en su totalidad. Exactamente. Entonces, yo empezaría por ahí. Yo definiría la victoria como la satisfacción total o parcial en su mayoría del fin político a través de los objetivos guerreros. No sé qué piensas tú al respecto ahí. Pues mira, obviamente por el principio de polaridad de la guerra que establece Clausewitz, la derrota sería el antagonista, ¿no? La insatisfacción del fin político a través de los objetivos guerreros. Pues mira, sí, muchas veces las personas están circunscribiendo las victorias o las derrotas al campo táctico, o sea, ya ni siquiera al operacional, ni al estratégico, ya ni hablemos del estratégico, sino al simple campo táctico, ¿no? Al nivel más bajo del campo de batalla, porque, ojo, nada más estamos hablando del campo de batalla, porque una guerra es una actividad humana que implica varias ramas de la vida de un Estado-nación actual, ¿sí? Donde se ve implicada la sociedad, el sistema político, el sistema de gobierno, porque no es lo mismo, todo el aparato del Estado, vaya. Vemos también cuestiones culturales, donde prácticamente la cultura está hecha para hacer la guerra cuando hay un estado de guerra, o sea, entre una nación y otra, o entre una nación y varias, o entre los beligerantes, ¿no? Donde la cultura también es una cultura donde se pone al servicio de la guerra. Así que la guerra no nada más se pone en ese detalle, donde las personas, los soldados están muriendo en el campo de batalla, y donde vemos que estas imágenes crudas y tenemos la falsa percepción de que están siendo derrotados o están ganando. No, o sea, vamos al ejemplo bien claro de Vietnam. Es un ejemplo clarísimo de que la guerra es una cosa compleja que involucra a tu sociedad, que involucra no solamente a tus fuerzas armadas, que involucra también a tu rama política interna, porque también la resistencia política interna tiene una función dentro de la guerra, y que también puede trastocar tus objetivos, o puede que no logres tus objetivos por este tipo de situaciones. En el caso de Vietnam, es el ejemplo clarísimo de que los norteamericanos prácticamente todas las batallas ganaron, ¿no? Todas. Habrá sus excepciones, y yo creo que contadas con los dedos de una mano,
pero en realidad no alcanzan los objetivos que ellos mismos se proponen. Y ahí es donde vamos, ¿no? Los objetivos no los traza el enemigo, sino tú mismo. Y tú mismo puedes ir evolucionando en tus objetivos. En el caso de los norteamericanos también en Afganistán, esos objetivos fueron evolucionando durante los 20 años. Desgraciadamente, en el caso de Afganistán, a pesar de que hubo muy poquísimas bajas, poquísimas, o sea, 3,000 soldados en total, 4,000, si tú quieres, en esos 20 años, fueron muy pocas bajas, ¿no? Sin embargo, como estos objetivos no se fueron alcanzando y a pesar de que los iban evolucionando, porque realmente los objetivos norteamericanos en Afganistán se fueron evolucionando con el tiempo, al grado de que los talibanes dejaron de ser el enemigo y empezaron a rebajar, ¿no? Y lo estamos viendo también en esta guerra con Ucrania, donde los rusos también empiezan a evolucionar estos objetivos. La diferencia es en la temporalidad, ¿no? En la temporalidad, en la guerra de Afganistán, por ejemplo, fue una temporalidad muy larga porque el tipo de combate era diferente. Aquí en la guerra ruso-ucraniana, la temporalidad es muy corta porque realmente las batallas, los combates están sucediendo de una forma tan veloz que a comparación con la guerra de Afganistán y Estados Unidos, la vemos como una derrota, pero no, es una evolución de objetivos que se dieron también en la guerra de Afganistán. Simplemente la temporalidad es un poquito más corta comparada con la de Afganistán, ¿no? Del 2000, 2021, 22. Sí, así que, bueno, es el propio beligerante que también el defensor, lo planteaste bien, tanto el atacante como el defensor se plantean una serie de objetivos y pueden estos mismos defensor o atacante evolucionar en sus objetivos, ¿sí? Ahora, la cuestión sería ver hasta qué punto podemos decir que hablamos de una derrota o una victoria, ¿no? En este caso de la guerra ruso-ucraniana, ¿dónde podemos ver una derrota? Ahora, todavía es muy difícil percibir una derrota, yo la verdad es que no lo veo. Pero, ¿tú qué opinas? Bien, creo que otra vez estás tocando un punto importante porque la condición de victoria o de derrota no es nada, tampoco es fija dentro de una guerra. Puede cambiar dependiendo del devenir de los acontecimientos militares. Por ejemplo, hay veces que tú planteas la guerra con objetivos grandilocuentes y increíblemente ambiciosos, y pues en determinado momento no te va tan bien en la guerra, y puedes tomar como victoria alguna salida honrosa al conflicto, por poner un ejemplo, ¿no? Me viene a la mente el caso bueno, es que es una guerra muy remota, bueno, ni tan remota, pero la guerra de sucesión española, en la que pues un bando pues entra con este tipo de objetivos y después prácticamente pues es la vida lo que acaban salvando, ¿no? Al punto al que quiero llegar es que el devenir de los acontecimientos y el costo que pagas durante los mismos, el costo que tú pagas para ejercer la guerra, también va a condicionar tu noción de victoria o derrota. Si el costo que estás pagando, político, militar, económico, de ejercer la guerra, supera o excede a la rentabilidad que vas a obtener en cualquiera de estos tres ámbitos durante el ejercicio militar, vas a salir derrotado. Aunque ganes todas las batallas, si vas a arruinar tu economía, si vas a tumbar tu gobierno, si vas a comprometer la seguridad de tu estado a largo plazo, aunque ganes la guerra y aunque ganes todas las batallas, de facto saliste derrotado. De hecho, no por nada existe este concepto de victoria pírrica. Ajá. Cuando Pirro de Épiro derrota a los romanos, dice con mucha razón, pues una victoria más como esta y estaré perdido, ¿no? Desgraciadamente tendemos a pensar que porque ganamos las batallas, ganamos la guerra. Esto no es así. Ya hemos visto, acabas de citar ejemplos muy importantes de esto, y para rematar, para redondear esta idea, me gustaría decir que también la derrota dependerá a la defensiva o a la ofensiva, dependerá de muchos de esos objetivos, porque también si el costo de defender tu país
de determinar o de defender el objetivo guerrero. Si el costo de defender el objetivo guerrero va a terminar arruinando tu país, va a dejar dejando como Estado fallido o como proyecto fallido a tu facción política, pues la verdad es que tampoco ganaste nada. Aunque ganes las batallas, habrás perdido definitivamente la guerra. Entonces, estos objetivos no son inamovibles, son dinámicos. La Segunda Guerra Mundial es un excelente ejemplo de cómo un conflicto regional, un conflicto entre potencias europeas, se convierte de repente, con la adhesión de algunos contendientes, en lo que va a dictar el orden geopolítico mundial del siguiente siglo. ¿Por qué? Por la adhesión de los nuevos contendientes, los intereses que entran en disputa, cómo cambia por completo el tono en que las naciones europeas se empiezan a enfrentar entre sí. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo que en un momento te puede significar victoria, al siguiente puede ser inaceptable. E igualmente, si te está yendo mal, pues lo que en algún momento considerabas como innegociable, pues te puedes empezar a plantear negociarlo, ¿no? Menesteres, insisto, tener en cuenta que victoria y derrota no son conceptos monolíticos ni son inamovibles. Siempre están en función de los objetivos, del esfuerzo invertido, del fin político y del objetivo guerrero. Dice Cristian, dice, y al mero número de bajas. Esto es muy importante. Qué bueno que tocas el número de bajas. Sobre todo, vamos a tratar de aterrizar todo este desmadre teórico a lo que estamos viendo, ¿no? Actualmente. Obviamente, los hechos se siguen sucediendo, así que, pues es aventurarse, pero es un buen ejercicio para tratar de aterrizar la teoría a lo que es las cuestiones de las prácticas, ¿no? En el caso de la guerra ruso-ucraniana, estamos viendo un montón de bajas rusas, ¿sí? Bueno, estos son las que nos llegan a nosotros a través de los medios occidentales, que son los dominantes en el aspecto global, a nivel mundial, y nos da la percepción de que están perdiendo. Sin embargo, a pesar de que hay muchísimas bajas, tanto en material como en coste humano, estamos viendo una Ucrania que está dispuesta a aceptar muchas condiciones. Cada vez más condiciones. Sí, cada vez está haciendo más concesiones. Y los rusos, a pesar de que están teniendo muchísimas bajas, están siendo más aventurados a la hora de imponer sus condiciones. Porque, ojo, yo creo que aquí la derrota o la victoria depende de las concesiones que uno acepte como defensor, en este caso Ucrania. Si Ucrania está aceptando las condiciones rusas, pues no podemos decir que es una victoria ucraniana, ¿no? Definitivamente. Es como la lectura que dan de la guerra soviético-finesa, de la guerra de invierno de 1940-41. Sí, 39-40. 39-40. Sí, 39-40. Sí. Ahí también se hace una lectura un poco, pues, tergiversada, un poco heroica, pero absurda, porque los fineses, a final de cuentas, perdieron la guerra. ¿Por qué? Porque aceptaron las condiciones soviéticas. Sí, ahí eso es importante decirlo, porque muchas veces algunos analistas están viendo este tipo de analogías que realmente son medio rocambolescas y que no tienen nada que ver. O sea, absolutamente son cosas súper diferentes. Ahora, en el caso de Ucrania, vamos a aterrizarlo. Que ya Ucrania haya aceptado que no va a estar en la OTAN, ya es una victoria estratégica importante. O sea, a eso hay que dejarlo en clarito. Ya eso es una victoria, ¿sí? Ahora, falta todas estas cuestiones de la militarización ucraniana, ¿no? ¿Hasta dónde van a dejar? Esas cuestiones son las que van a crear un pequeño escosor en el ala del gobierno, y ahí es donde el gobernante, bueno, Zelensky, el gobierno de Zelensky, va a establecer sus objetivos, o bajarlos, o subirlos, o mantenerse donde está. Pero por lo que se ve, Zelensky ya no puede sostener esta situación. O sea, no puede sostener esta situación, y si la sigue sosteniendo, se va a ver presionado por los rusos. De hecho, veamos este ejemplo del ataque que hubo a Belgorod.
este ataque que hubo a Belgorod, parece que los rusos tienen mucha prisa en darle mucha publicidad de este tipo de ataques, ¿eh? A pesar de que fue en territorio ruso. Y parece que los ucranianos están muy prestos a no aceptar tanto ese tipo de ataques. ¿Por qué? Porque significa escalar la situación. Y una escalada más, porque todavía se puede escalar la situación, muchísimo más. Una escalada más significa más potencia de fuego para el ejército ruso y un sufrimiento todavía mayor a las ciudades y una destrucción todavía más amplia de los objetivos ucranianos. ¿Qué pasó a consecuencia del ataque de Belgorod? Pues que recientemente, el día de hoy, por la noche, los rusos lanzan simultáneamente una andanada de misiles Iskander, coordinado el ataque, lo que va a elevar de alguna forma la presión o la escalada de la guerra, que va a ser insostenible en algún punto para Zelensky, ¿no? Y va a ceder aún más, porque los rusos no tienen mucha prisa para negociar. Si tú estás perdiendo, ¿cuál es tu prisa por negociar? Otra cosa que apuntas aquí muy importante es el aceptar o no aceptar los términos del enemigo. Nuevamente, pues estamos hablando de que en Zelensky parte de una posición en la que piensa o en la que supone que determinado bloque de poder va a ir en su auxilio y en consecuencia piensa que su fuerza es mayor a la que realmente posee. O sea, en ese momento tenía al ejército ucraniano, pero muy seguramente él pensaba que la OTAN iba a salir en su defensa y en virtud de lo anterior se emprende esta aventura, ¿no? Se da cuenta con el paso del tiempo de que su fuerza es mucho menor y en consecuencia pues empieza a aceptar términos que en otro momento, al principio de la guerra, no consideraba o consideraba como inaceptables. Ahora, también dices, estábamos hablando del costo de la guerra. El costo de la guerra también es relativo a los contendientes. En una potencia con una gran capacidad de producción industrial con bajos costos de operación, el perder material es un costo que pueden asumir, es un costo que pueden aceptar. Sin embargo, si esa misma sociedad tiene un alto costo político por cada baja que le llega, a mayor cantidad de bajas que le inflijas, más fácil la vas a derrotar, porque el costo político de ellos va a ser inaceptable, va a ser insostenible. Ejemplos, los Estados Unidos en Vietnam. Los Estados Unidos se podían permitir pérdidas de material, se podían permitir pérdidas económicas, pero no pérdidas humanas. Pero no pérdidas humanas. O sea, y aunque irónicamente las vidas humanas es lo que entre comillas menos cuesta, ¿no? Al menos en un régimen capitalista. En la guerra de Siria, por ejemplo, en la guerra de Siria, a pesar de que Arabia Saudita, Qatar, la Unión Europea y Estados Unidos estaban detrás del Estado Islámico y metían muchísimo dinero a esta organización, al final la mayor capacidad de sacrificio de vidas humanas que pudo hacer Bashar al-Assad terminó decantando el conflicto en su favor, porque el costo tanto en dinero, al final los Estados Unidos no se pudieron permitir semejante gasto, tampoco las petromonarquías vieron que el proyecto pues estaba condenado al fracaso y terminaron abandonándolo, ¿no? Al final la capacidad, el capital político y humano del régimen sirio le permitió aguantar bastante más que al esfuerzo de guerra saudí. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la guerra va de intercambio de daños. Dice Clausewitz a la letra, esta frase hay que tenerla siempre en cuenta, que hacemos la guerra para someter al enemigo a una tesitura peor de la que le estamos exigiendo y persuadirle de que esa tesitura no va a ser naturalmente transitoria, porque si el enemigo está persuadido de que en algún momento vamos a tener que parar, lo único que tendrá que hacer es esperar a que llegue el momento de que nosotros paremos. Y entonces se mostrará remiso a rendirse. En este sentido, muchas veces gana la guerra el que es capaz de aceptar una mayor cantidad de daño, aquel que puede permitirse más daño. Cuando hablabas de un costo alto o cuando hablabas de sacrificios grandes relativamente ¿para quién? Para los rusos perder
esta cantidad de bajas es un sacrificio asumible, si el objetivo es la seguridad del Estado. Aunque los ucranianos estén sufriendo muchas menos bajas que los rusos, las bajas de ellos son mucho más costosas, son mucho más difíciles de reponer. En ese sentido, insisto, yo la verdad, yo no me creo las cifras de bajas que están mandando. Sí creo que hay una cifra de bajas alta por parte de los rusos, evidentemente superior a la que ofrecen, pero yo no creo que sea tan alta. Pero incluso aceptando las cifras más altas que mandan, los rusos se las pueden permitir, los ucranianos no. Y por eso los ucranianos cada vez están aceptando términos más que antes no estaban aceptando. ¿Por qué? Porque también conforme está pasando la guerra, lo que están arriesgando es cada vez mayor. Si antes estaban aceptando simplemente la caída del régimen, eventualmente, si la guerra continúa, podrían incluso comprometer la viabilidad de Ucrania como Estado, ver una balcanización del país, estar contemplando la abolición de Ucrania como Estado, la balcanización de todo ese territorio o hasta la absorción de buena parte de él por parte de Rusia. ¿Por qué? Porque los ucranianos no pueden mantener durante tanto tiempo este daño, no pueden mantener durante tanto tiempo este esfuerzo. Por eso, el decir mucho o poco, el decir mucho daño o poco daño, es relativo al contendiente. Ahora, también hay otra cosa. No podemos decir que Rusia haya perdido. De hecho, Rusia tenía que haber hecho esta guerra, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el costo a futuro de no hacerla hubiese sido mucho mayor, ¿no? Hubiese puesto en peligro la viabilidad o la integridad de la propia Federación Rusa, ¿eh? ¿Por qué? Porque tienes a una alianza militar prácticamente al lado. Y no se confundan, no es lo mismo tener a la OTAN y una infraestructura raquítica, porque vamos a decirlo, en términos estratégicos, hay una infraestructura militar raquítica en los países bálticos que tener una infraestructura militar en Ucrania, porque ahí ya no iba a ser una infraestructura raquítica. Ucrania es capaz de aceptar una infraestructura mucho más potente. Exactamente, ya se puede aceptar unas posiciones de partidas muchísimo más favorables, ¿no? ¿Por qué? Hay 2.700 kilómetros de frontera que comparte Rusia con Ucrania, más o menos. Sí. Así que ya el aspecto geográfico ahí sí ya pesa y pesa muchísimo. De hecho, la OTAN y los norteamericanos tampoco están muy dispuestos a poner demasiada infraestructura militar en los países bálticos porque sería un absurdo estratégico. ¿Por qué? Porque van a caer en la primera. Exactamente. Al primer golpe que van a recibir caen. ¿Por qué? Porque nada más hay que ver las Fuerzas Armadas de Estonia, de Letonia y Lituania. O sea, no existe ni la Fuerza Aérea en esos países, literalmente. Sí, podemos decir que hablamos de un par de Cessnas o avionetas realmente que no tienen ningún valor militar real, ¿sí? Pero en el caso de Ucrania es diferente. Estamos hablando que fue la segunda heredera de material soviético, ¿sí? Y de las doctrinas soviéticas también. Ahora, el costo de no hacer la guerra para Rusia hubiese supuesto algo mucho peor. Poniendo de nuevo. Comprometía su existencia como Estado, estaba comprometida, sí. Así. O sea, ya precisamente por eso, precisamente porque es la vida misma del Estado lo que está en juego, yo creo que cualquier esfuerzo militar es asumible. Sí, de hecho, cualquier resultado que se dé a posteriori, no importa, es una ganancia. Y cualquier resultado que se dé ahorita en esta guerra ruso-ucraniana ya es una ganancia para el Estado ruso, definitivamente. Porque para empezar ya tenemos a la OTAN fuera. Pero a ver, lee la pregunta que dice. Mira, dice Marco Antonio Morales Mada. Buenas, mi querido Marco, un gran saludo, qué bueno que estás otra vez por acá. Dice, por el contrario, yo creo que los ucranianos están dispuestos a aceptar las bajas que sean necesarias, no creo que como país deje de existir. Mira, aquí tanto tú como nosotros estamos entrando en el campo de las especulaciones, porque solamente Zelensky sabe lo que está pensando, solamente Zelensky sabe qué grupos de poder están aceptando o están dispuestos a sacrificar tal o cual cosa. Alguna vez Salvador había dicho, creo yo, con mucho acierto, que la OTAN está dispuesta a pelear hasta el último ucraniano. O sea, yo y concuerdo con esa lectura. Pero falta ver qué dicen los ucranianos. Exactamente, yo en lo personal no estoy tan seguro, y te lo digo por esto.
porque cada vez más gobiernos locales en Kharkov, en Mariupol, fíjate, en Mariupol, que ve lo que le pasó a esta ciudad, están cooperando con las autoridades rusas, están cooperando, los gobernadores civiles están cooperando con las autoridades rusas, porque pues al final Rusia es la única fuerza política capaz de darle la seguridad para seguir realizando sus actividades económicas. Yo no estoy tan seguro de qué tanto estén los ucranianos dispuestos a seguir con esto, porque la OTAN ya los abandonó. Sí, Ucrania sabe que no puede ganar sola esta guerra. no, Lo y saben, mira, por mucho que digan en panfletos políticos que con el 1% del armamento de la OTAN les bastaría. No, o sea, no podrían. mira, Pero incluso, a ver, ajá, continúa si quieres tú. mira, Continúa tú, por favor. este señor, el asesor presidencial, Alexei Arestovich, eh, es una persona que anticipó todo este tipo de cosas, en el 2019. De hecho, anticipó que la guerra se centraría en el Teatro del Este, que se Del Donbass. concentraría en el área del Donbass, ¿sí? Y que los que recibirían el mayor golpe va a ser todo este Teatro de Operaciones del Este, ¿no? Eh, mmm, Arestovich hace una lectura de que Ucrania no puede resistir esta guerra, por muchas ganas que tengan, por mucha convicción que tengan. La guerra no se gana nada más con voluntad, porque entonces estaríamos validando el discurso de Adolf Hitler, ¿no? Donde también decía que la voluntad iba a ganar la guerra del soldado alemán, y pues no, a final de cuentas la realidad le cayó a bombazos, ¿no? Definitivamente. Tienes que ver el grado de enemigo que te estás echando. Ahora, los rusos parece que van a escalar esta guerra, aún más, y van a poner más carne en el asador, lo que significa que la tienen perdida, porque esta guerra la tienen perdida los ucranianos, y los asesores ucranianos saben que la tienen perdida, pero saben que la tenían perdida desde el 2019 si no entraban a la OTAN. Ellos contaban con entrar a la OTAN. Si entraban a la OTAN, eso ya cambia todo el asunto. Sí, pero si no entran a la OTAN, saben que la tienen perdida. Por mucho discurso de propaganda, lo saben. Y son personas, realmente, este señor, Arestovich, es muy inteligente, demasiado inteligente. Hizo una lectura, mira, Súper casi, certera, casi sí. como bolita de Profética. cristal. Sí, profética. O sea, pero bueno. Sí, yo también lo he visto y efectivamente, o sea, de hecho, o sea, tampoco hay que confundir que este señor es pro-Ucrania, pro-OTAN, o sea, Sí, 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 claro, sí, sí. claro, Este no es prorruso. pero su lectura es correcta, o sea, su lectura es muy acertada. Prácticamente todo lo que él dice sucedió por las razones por las que él lo estaba diciendo. Él jamás dijo Ucrania va a ganar la guerra. Lo que él dice, lo que necesitamos para ganarla es entrar en la OTAN. Lo que desde mi perspectiva él no calculó bien es que él no se dio cuenta que esta era una línea roja para Rusia. Yo creo que él nunca creyó que los rusos iban a responder de esta manera. Yo hasta donde he visto, él nunca lo menciona. Él dijo, pues implicaría entrar en guerra con Rusia, pero si entramos a la OTAN antes de que Rusia esté preparada o realmente dispuesta, podríamos hasta evitar la guerra. O sea, él de alguna manera pensaba este escenario, o al menos de la entrevista que yo vi de él, es lo que yo interpreté, pero me puedo equivocar, no sé si tú viste otra cosa. Él vaticinaba tres Ujú. guerras con Rusia. Sí, desde el 2022, que por cierto latino a la primera, del 2022 hasta el 2035, más o menos vaticinaba unas tres guerras. Y parece que puede ir por ahí el asunto, porque independientemente del resultado que salga de esta guerra, Ucrania va a quedar en una situación bastante más precaria, ¿no? Y podríamos estar pensando en una repetición de lo que sucedió en Chechenia, ¿no? Donde hubo un par de conflictos. Uno donde los rusos no salieron tan bien parados, y el segundo donde tomaron Grozny a sangre y atacando fuego. todo, vámonos por todo, ¿sí? Aquí podríamos estar viendo la primera de las guerras ruso-ucranianas, tal vez. Todo depende del resultado, pero yo creo que sí serían una suerte de otra guerra más, tal vez, en los próximos 10 años,
no sé, próximos 5 años. Todo depende de cómo quede la situación de Rusia también, ¿no? Es que ahí no sé si, no sé, no creo concordar contigo Ujú. por esa parte. Mira, al final, ya para Rusia, el costo el costo más grande que iba a pagar Rusia era este tipo de sanciones que le están imponiendo. Ajá, o sea, ya, la verdad es que las sanciones que le han puesto a Rusia pues son casus belli. O sea, la verdad son Sí, sanciones demasiado completamente agresivas. casos, güey. Y la verdad, Por quien menos que piensa eso, en Japón Putin se fue a como en la un guerra. psicópata, si alguien de los que llama a Putin psicópata estuviera dirigiendo un país como Rusia, estoy seguro que 99 de 100 habrían apretado el botón nuclear. Porque estas sanciones son increíblemente lesivas. Pero yo creo que precisamente el costo de estas sanciones es tan alto que Putin no se va a conformar con una victoria parcial. Putin no va a descansar hasta obtener una victoria total en Ucrania. Si eso significa destruir Ucrania, la va a destruir. O sea, porque insisto, o sea, si ya pagó el costo, si ya pagó el pato, ¿como para qué detenerse? O sea, yo la verdad ahí sí no, esta parte, aunque es la parte más complicada de la negociación, la desmilitarización de Ucrania, creo que también es otro objetivo en el que Putin no va a querer negociar, porque, insisto, o sea, el costo que ha pagado es alto. O sea, ya la seguridad del Estado ruso, esa ya está cumplida, pero insisto, el costo de lograr esta seguridad ha sido tan alto que necesariamente debe de asegurar, valga la redundancia, la seguridad del Estado ruso a un plazo lo suficientemente largo como para hacer rentable las sanciones que se va a comer. Entonces, yo creo que los rusos no se van a confirmar con una victoria parcial. Si es necesario para los rusos, que yo espero que no sé si van a utilizar armamento nuclear táctico para disuadir a los ucranianos, o tal vez hacer alguna prueba nuclear cerca de su territorio para meterles miedo. O sea, quiero pensar que también por ahí podría quedarse. Pero yo no creo que los rusos se conformen con una victoria parcial ahorita. Yo creo que esta guerra debe de acabar todas las guerras con Ucrania. Ya, o sea, los rusos no se lo pueden permitir otra vez, porque al final también fíjate que esa es otra cosa que va a pasar. O sea, si bien Europa está dividida y la OTAN también está muy dividida, lo que puede suceder si continúan los esfuerzos rusos sobre Ucrania es que, aunque estén divididos en intereses, en cuanto a Rusia permanezcan unidos. Y ahí sí podría ser un costo bastante peligroso. Entonces, yo sí difiero en esta parte contigo. No sé qué piensas tú. Pues bueno, ahora, no sé si quisieras pasar al tema de, pues sí, de las armas nucleares. ¿Cómo se consideraría el uso de armas nucleares? ¿Como una derrota, como una victoria o como una escalada más en este conflicto? Otra vez la ambigüedad del conflicto, ¿no? En primer lugar, ¿para qué utilizas armas nucleares? Y fíjate, algo de lo que me faltó, de lo que nos faltó hablar. La victoria y la derrota también son categorías multidimensionales. Puede haber derrotas o victorias tácticas, operativas, estratégicas, políticas y hasta simbólicas, si quieres, cada una con diferente grado de importancia, con diferente nivel de incidencia, ¿no? El caso de las armas nucleares es un ejemplo excelente para hablar de esto. Simbólica y políticamente para los rusos sería una derrota. ¿Por qué? Porque el costo a pagar en cuanto a imagen pública, en cuanto a La capacidad la de tus capacidad de sus fuerzas. fuerzas convencionales, daría una imagen de debilidad. O sea, Sí, lo que es daría una imagen de debilidad, que puede ser cierta o no, o que puede tener mayor o menor grado de correspondencia con la realidad. Yo, lo personal, no, yo discrepo totalmente con hermanar, con vincular ambos aspectos, ¿no? Pero bueno, eh, en este punto sería inasumible. Pero si hablamos, por ejemplo, eh, de que sentaría un precedente político muy importante en los tomadores de decisiones de la OTAN para decir con los rusos no se juega, sería una victoria absoluta. Porque está demostrando que los rusos sí están dispuestos hasta las últimas consecuencias. Entonces, yo en lo personal no cometería lo que considero un error de analizar de forma categórica y absoluta un acontecimiento. Creo que si bien es cierto que en cuestiones de imagen pública las armas nucleares serían una derrota, serían un error, en mi opinión, porque además significaría
en términos simbólicos, destruir la imagen del pueblo ruso como el eje del paneslavismo, un paneslavismo al que Putin aspira, en mi opinión, suspira, no aspira, pero suspira por él, sería renunciar a este objetivo histórico, sería dañar increíblemente la imagen de Rusia, y probablemente le podría costar a Rusia, le podría costar a Putin el poder, porque eso sí que podría suceder. Pero te digo, en términos de seguridad del Estado ruso, creo que sería una victoria absoluta, porque ahí sí, el ver a Rusia dispuesta a tanto, creo que mandaría un mensaje muy fuerte. No sé cómo lo analizaría esto esta onda de las armas nucleares. Pues parece, según lo que se está viendo, se dice que el ataque a Belgorod, el reciente que hubo a territorio ruso, el primero desde la Segunda Guerra Mundial, se dice que fue una falsa bandera, se dice. ¿Por qué? Porque los rusos le están dando muchos reflectores, ¿no? Esto, por supuesto, que va a llevar la retórica a nivel de política interna para justificar, por ejemplo, el reclutamiento, también para justificar pues las sanciones, ¿no? El golpe de las sanciones, ¿no? O el ataque a infraestructuras ucranianas civiles, que también puede suceder. Exacto, sí. Y parece que vamos a estar viendo un cambio en el discurso de política interna ruso, donde vamos a ver en la entrada podría ser, de un golpe más fuerte por parte de los rusos. Pero también se puede tomar como una justificación para el uso de armas nucleares. ¿Por qué? Porque entonces alguien podría decir, dentro de los tomadores de decisiones del Kremlin, que está puesta en riesgo la existencia del Estado ruso, porque este término es muy ambiguo, pues cada quien lo puede interpretar como se le dé la gana, porque poner en riesgo la existencia del Estado ruso significa que golpeas infraestructura que pone en peligro la vida del Estado, ¿no? Y vaya, los discursos, al menos dentro de la propia Rusia, van por ahí, ¿no? Se hacen los ofendidos de que, nos han atacado, y le están dando mucho reflector al ataque a Belgorod, cosa que a mí, bueno, se me hace demasiado sospechoso a mí, ¿no? Que puede significar muchas cosas, y puede significar un aumento en el golpe, en el área de las operaciones, y que vaya un golpe más fuerte, y también puede significar que vaya a reclutar a nivel nacional, o que vaya a llamar a los reservistas o conscriptos, no sé cómo le llaman ahí, y también puede escalar o da puerta a que escale al uso de armas nucleares tácticas. Ojo, no creo que no creo que vaya a escalar ya a un conflicto estratégico. Ahorita lo podemos salvar, esa parte, pero no con las seguro, armas, pero bueno, ok. pero es lo que te iba a decir, pero con las armas nucleares, híjole, uno nunca sabe. Ese es el problema, por el costo político que tiene, ¿no? Tan grande. Sí, a lo mejor en el ámbito táctico, pues sí, es una ayuda, una gran ayuda, pero tiene implicaciones políticas muy fuertes que pueden escalar a un conflicto, pues, global. Pues Dice Alex Hardin, dice, tengo una pregunta, ¿se puede haber evitado la guerra si Zelensky hubiera sido más cauto con la OTAN? Cautivo, ¿no? Sí, dice con más cautivo. bueno, más cauto, sí, yo creo que sí. Más cauto con la OTAN, o Rusia anhelaba mucho Crimea. Yo creo que Zelensky no se lanzó estas bravatas si no hubiese tenido garantías. Sí, Zelensky no se aventó estas fanfarronadas gratis. Fíjate que a nivel histórico, a nivel gran estratega, creo que Estados Unidos pensó que le iba a tender una celada a Putin con la guerra en Ucrania. Le dio las seguridades a Zelensky para envalentonarlo. Decirle, sí, güey, te vamos a apoyar, tú éntrale, yo te hago el paro, ¿no? ¿Para qué? Para que Putin atacara y tener el pretexto ideal para meter estas sanciones. Lo que no esperaban los Estados Unidos es la contraofensiva económica y geopolítica que los rusos le tenían preparada.
Y ahí nuevamente estamos hablando de niveles de guerra, porque por una parte, a nivel estratégico, si quieres, los Estados Unidos le tendieron una trampa a Putin y Putin cayó. Pero a nivel gran estratégico, a nivel histórico, fue Putin el que le tendió la trampa a los Estados Unidos. Porque lo que estamos ahorita viendo pues están socavando directamente al dólar y la hegemonía del sistema financiero estadounidense en el mundo. De esto ya hablaremos tal vez otro día, pero nuevamente estamos hablando de que el análisis militar no se debe de efectuar únicamente en un solo nivel, no se debe de efectuar estrictamente en cuanto al choque armado. Hay niveles de análisis, no porque uno sea más importante que el otro, todos van ligados entre sí. El problema es que cuando te quedas solamente con la pantalla, con la película del choque armado, tienes nada más esta parte del análisis. Igual, el análisis económico es esta parte, el análisis geopolítico es esta parte. En conjunto, cuando logras ligarlos por completo, es cuando ya tienes una buena película de lo que es el conflicto, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que dice Alex, yo no creo en lo personal que esta guerra se hubiera podido evitar desde el Maidán. O sea, desde el momento en el que Ucrania empieza a querer coquetear con la OTAN, a querer insertarse en una alianza tan peligrosa para Moscú, yo creo que la guerra era inevitable. Para fortuna de Rusia y desgracia de los Estados Unidos, Ucrania no estuvo lista para asimilar tan rápido toda la capacidad militar que le estaba ofreciendo la OTAN, y al mismo tiempo los rusos pues dieron un golpe de efecto muy importante, porque el hecho de invadir Crimea implicó que Ucrania, bajo los estatutos de la OTAN, no podía entrar a la misma. ¿Por qué? Porque era un país con conflictos territoriales. Además, también es cierto que Francia y Alemania se opusieron los primeros años a la entrada de Ucrania en la OTAN. ¿Por qué? Porque también sabían lo que eso significaba. Entonces, yo en lo personal creo que era inevitable. O sea, que era inevitable, que si se iba a producir antes o después, pero que era inevitable. Pues yo también creo que era inevitable. Bueno, no, yo la verdad, yo no. Te voy a ser sincero, yo lo platicaba con este Alberto antes de que volviéramos a retransmitir, manteníamos el contacto por WhatsApp. Yo la verdad estaba pensando que de verdad Rusia iba a hallar una manera dentro del área gris, dentro de la zona gris, esta zona donde se suceden los espionajes, golpes de Estado, y creí que lo iba a solucionar en más años, ¿no? No creí yo que Putin se fuera a lanzar a la guerra, sobre todo porque era muy previsible que el que quería el conflicto militar era pues los norteamericanos Putin. Realmente, o sea, bueno, o sea, querían esta guerra para meter las sanciones, ¿no? Así, a rajatabla y como va. ¿Sí? Dije, no, tal vez se pudo haber evitado. Sí, yo sí soy de la idea de que se pudo haber evitado, pero faltó trabajar más el área gris, ¿no? El área donde suceden estos golpes de Estado, donde suceden los espionajes, donde suceden los asesinatos políticos, donde sucede la corrupción. Yo creo que ahí tal vez pudo haber un área de oportunidades, ¿no? Es que, ¿sabes qué, mi estimado? Yo creo que eso fue el primer intento. O sea, si te acuerdas, las primeras avanzadas rusas son muy profundas, a pesar del costo en bajas, de que la logística era un desastre, porque pues precisamente había que avanzar rápido, y el llamamiento de Putin a los militares ucranianos a rebelarse en contra del gobierno. O sea, yo creo que la primera fase de la guerra fue eso, que la presencia de tropas rusas en territorio ucraniano animara a los quintacolumnistas de Moscú a dar este golpe de Estado. Pero esta parte, hay que reconocerlo, o al menos en mi opinión hay que reconocerlo, le sale mal a Putin, porque la gente que estaba promoviendo esos intereses rusos dentro de Ucrania le estaba dibujando un panorama que no era. De hecho, ves que Putin, de palabras, él dice, bueno, es que los resultados brillan por su ausencia y solo se me ocurren dos cosas, o traición o corrupción.
solamente se me ocurren estas dos, y ustedes dos están bajo arresto domiciliario, ¿no? Y que un par de días después huye a, que de hecho no sé en dónde está este vato, nadie sabe en dónde anda, o al menos yo no sé en dónde esté. Ya sé quién dices. Ajá, ahorita mismo no me acuerdo del nombre, pero uno de los cercanos a Putin, que también estaba directamente ligado a esas actividades de quinta columna fuera del territorio ruso. Entonces yo creo que esta primera parte iba de ahí, de ser una guerra sobre todo testimonial, de ser simplemente una invasión de territorio ucraniano, pero sin fines operativos, sin fines militares realmente claros, fuera de la presencia rusa en gran parte del territorio ucraniano. Después, eh, al final no sale, los quintacolumnistas no hacen su trabajo, o realmente no existían, no sabemos, el tiempo lo dirá, vamos a ver, pero pues una vez que es imposible resolver este conflicto en la zona gris todavía, que es imposible resolver este conflicto de manera política, entonces sí, ya empieza el conflicto armado de verdad, que pues es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Pues una Ucrania increíblemente castigada. Pero en cuanto a lo que dices de la zona gris, concuerdo, o sea, que se pudo haber arreglado ahí, pero al final el dinero de la OTAN es mucho. Los intereses que compra la OTAN son muy importantes, y yo creo que ahí sí Putin no tenía cómo ponerse. Mira, yo creo que tal vez este fallo en Putin tal vez no fue un fallo de Putin, sino una eficacia de los servicios de inteligencia ucranianos. Yo podría decirlo por ahí. Fue una buena eficacia de los servicios secretos ucranianos en movilizarse rápido, con velocidad. Y yo creo que la experiencia del 2014 les hizo ponerse en guardia y mantener una vigilancia estricta, porque hay una vigilancia estricta por parte de los servicios de inteligencia ucranianos. ¿Y por qué lo digo? Tal vez Putin no es de que le hayan pintado un panorama muy bonito, ¿no? Donde se iban a levantar. Yo creo que había razones para pensar en este panorama, ¿no? Y el 2014 fue el ejemplo de que sí, tal vez había esas condiciones. ¿Por qué? Porque muchos militares ucranianos se pasaron del lado ruso con barcos enteros, o sea, con 2, 3 navíos importantes, insignia de la Armada ucraniana. Así que hay una posibilidad de que los servicios secretos ucranianos hayan estado cazando, hayan estado haciendo cacería de brujas importante. Sí, se las aplicaron una vez y dijeron, sí, otra vez ya no. Otra vez ya no, exactamente. Y cuando empieza la ofensiva, pues los colaboradores rusos dentro del país fueron rápidamente pues atrapados, fueron rápido, no les tomó mucho tiempo, les tomó cuestión de pocas horas. Bueno, o sea, tampoco es gratis el hecho de que de que muchos partidos políticos en Ucrania hayan sido abolidos, hayan sido censurados. Que fíjate, o sea, yo no me estoy quejando de eso, porque lo entiendo, o sea, partidos como el comunista, varios partidos políticos ucranianos fueron abolidos porque eran los quintacolumnistas de Putin. Tampoco, o sea, tampoco hay que querer tapar el sol con un dedo, pues esto es una guerra, y parte de la guerra pues es la dimensión política. Aquí yo no sé, concuerdo contigo en que los servicios secretos ucranianos actuaron de maravilla, o sea, la verdad es que sí, pero yo no sé si al final, tanto por parte de Putin como por parte de los servicios de inteligencia, cometieron el error de pensar que todo el territorio ucraniano tenía la afinidad por Rusia que tenía Crimea, que Crimea es un territorio que, mira, es ruso, o sea, Crimea está en el corazón de Rusia y Rusia está en el corazón de Crimea. Lazos históricos tremebundos, ¿no? Pero yo no creo que en Ucrania tantos años de nacionalismo exacerbado hayan pasado de balde. Entonces yo ahí en lo personal creo que sí fue un error de mi tío, Vlad, en creer que iba a ser igual que Crimea. Mira, yo no creo que hayan pensado que todo Crimea es prorrusa. Definitivamente no. Hay demasiado contexto histórico en las relaciones ruso-ucranianas, incluso desde que Ucrania era un
pues un estado vasallo del imperio, dentro del imperio ruso, que permite decir que no toda Ucrania era prorrusa, ¿no? Definitivamente, pero al menos una parte bastante importante sí lo era. Curiosamente, las élites de esta ciudad, Kharkov, que es la que está poniendo también, curiosamente, más resistencia, era la más prorrusa. Y ahorita se parece ser la más reticente, la que mejor se ha defendido. O sea, creo que hay una relación muy extraña en las élites ucranianas y rusas, ¿no? Al menos las élites que estaban en Kharkov parece que se sentían con un cierto malestar con Rusia debido a esta guerra en el Donbass, ¿no? Que les venía a afectar también. Claro. Definitivamente. Esas élites se fueron alejando poco a poco de la esfera de influencia del Kremlin, ¿no? Pero ¿qué pasa con las poblaciones civiles? Son las poblaciones civiles que más colaboran con los rusos, las del Donbass. Sí. O sea, la de Mariupol, por ejemplo, y la de Kharkov, le señalan a la artillería rusa en dónde están las posiciones ucranianas. O sea, tampoco es que, nuevamente... Sí, no hay una cuestión de lealtades muy... Absolutas. Absolutas, exactamente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que no creían desde el Kremlin que toda Ucrania les iba a recibir con los brazos abiertos, no creo. O al menos no es mi perspectiva, ¿no? Pero sí hubo errores muy garrafales por partes de Vladimir Putin, o puedo decir que mejor en vez de decir errores de Putin, yo creo que hubo una actuación magnífica por parte de los ucranianos, sí, del servicio secreto ucraniano. Sí, fue una actuación tremenda, o sea, y se notó al inicio de la guerra. Sí, los tenían ubicados. Sí, y se ha estado notando durante la guerra. Por ejemplo, cuando se ejecutaron a algún miembro de la delegación negociadora ucraniana, de los propios, o sea, te da una idea de que ellos están escuchando muchas cosas, o sea, que tienen al servicio, creo que infraestructura de la OTAN, o sea, ese tipo de escuchas, para que lo tengas bien checadito a muchas personas, necesitas una infraestructura que definitivamente no tiene Ucrania. No la tiene Ucrania. Sí. Y precisamente por eso, la preocupación de los rusos. Ah, claro. Y fíjate, aquí Alex Harden manda otra pregunta, que fíjate, o sea, dice, a eso me refería, ¿valió la pena al final tratar de entrar a la OTAN con riesgo de la guerra? Úsalo para Ucrania. No, o sea, para Ucrania. Yo lo decía en clave de broma, ¿no? O sea, Estados Unidos es como este vato en la secundaria, cuando estás chavo en la primaria, que te dice, que te encandila para que te pelees con otro, porque le cae mal a este vato. Dice, no, mira, es que está hablando pestes de ti, de tu novia, dice que te la va a bajar, pues, rífate el tiro, yo te hago el paro, si algo sale mal, yo salto por ti. Y que al final, pues nada más, lo único que hace es que tú te rifes el tiro, que te pongan en toda tu jefa, y que nunca va a salir por ti a dar la cara, sino que al contrario, lo va a filmar y lo va a subir a YouTube, ¿no? Es lo que está haciendo Estados Unidos con Ucrania. Estados Unidos le pintó, o sea, Ucrania nunca se hubiera aventado a esto sin tener garantías más potentes. Definitivamente. Nunca. Sí, Ucrania no se aventó en este rollo así, a la buena de Dios, no se aventó a la buena de Dios también. O sea, no se sintió envalentonado nada más porque sí, de verdad. O sea, que le haya salido mal el cálculo, pues chin, pero fue un error estratégico gigantesco, ¿no? Porque ahorita ya no existe la industria militar ucraniana, ya fue pulverizada. Ahora, lo poco que tienen que salvar es la industria civil. No, y espérate, o sea, los rusos, es lo que yo, bueno, es que luego lo comentamos por nuestra comunicación personal, la gente no se da cuenta que los rusos, lo único que les falta para quitarle toda la costa del Mar Negro a Ucrania es Odessa, y que Odessa está ya a tiro de piedra. Si le quitan la costa del Mar Negro, los ucranianos los dejan como estado fallido, les quitan el comercio exterior, porque la mayoría del comercio que tiene Ucrania sale a través del Mar Negro, hacia África, por cierto, hacia otros mercados que no son los europeos, porque tampoco es que los europeos sean un socio comercial tan estratégico de Ucrania.
y aunque lo fuera, ¿no? O sea, el comercio por mar siempre es más barato. Bueno. Ahora, veamos esta retirada, esta aparente retirada, que ya se ve como derrota también en el discurso de los medios. ¿Cómo lo ves tú, esta supuesta retirada rusa? Bueno, a ver, vamos a hacer este argumento del hombre de hierro y pensar que de verdad los rusos se están retirando de algunas partes del frente. Incluso bajo este escenario, no quiere decir que los rusos estén perdiendo la guerra. Muchas veces lo que haces para recortar la línea de frente, para poder desplegar tus tropas de una manera más cómoda, en la que puedan sacar mayor provecho a la defensiva o a la ofensiva, o economizar tropas en un sector del frente para mandarlas a otro en el que son más necesarias, es un fenómeno que siempre se da. Siempre se dan en la guerra, siempre se dan ese tipo de repliegues, de redespliegues de tropas, ¿no? En este sentido, en este tenor, estamos hablando de una decisión operativa. Sí, los rusos la disfrazan como una prebenda diplomática, como una dádiva diplomática que le dan a los ucranianos, decirle, te voy a hacer el paro y voy a disminuir mis actividades en Kiev. Ves que ya lo habíamos comentado también en otros podcasts, de que no estaba claro de que Kiev fuera un objetivo de los rusos, que Kiev podría estar funcionando como una suerte de Verdún para los ucranianos, ¿no? Kiev y Odessa, porque al final son objetivos tan importantes económica y simbólicamente para los ucranianos que no se pueden dar el lujo de perderlos, y en virtud de lo anterior necesitan tener ahí una enorme cantidad de tropas que por otra parte les van a hacer falta en el Donbass, les van a hacer falta en sectores que de verdad van a decidir el curso de los acontecimientos. Entonces, desgraciadamente los medios pues sabemos que son maliciosos, sabemos que los medios tienen un interés y cualquier casa que los ucranianos ocupen pues la van a hacer pasar como una derrota estratégica de los rusos, ¿no? Van a prácticamente dicen, no, es que esta casa aunque está en Ucrania pues significa que Moscú está a punto de caer. Así son las lecturas que hacen los medios. Yo en lo personal, tú lo sabes por las conversaciones que tenemos, a mí en lo personal la situación en Kiev no me preocupa tanto, lo considero hasta un frente secundario. Era un frente primario al principio cuando se trataba de tumbar políticamente a Zelensky, pero yo creo que en tanto que esa posibilidad ya en mi opinión no existe, o es una posibilidad muy remota, creo que Kiev ha perdido importancia y el Donbass es la parte que de verdad interesa. Y ahí es en donde los están dando los avances ahorita, porque la parte que no te cuentan los medios es que ya hay avanzadas rusas, pues que se están moviendo en una retaguardia muy preocupante del frente ucraniano en el Donbass. Entonces, esta cuestión de las retiradas, de los redespliegues, yo lo veo, trato de analizarlo sobre todo a nivel operativo. ¿Qué es lo operativamente más rentable? Ahí sí la cuestión operativa creo que adquiere más relevancia. No sé qué piensas. Pues mira, estos discursos donde muy sensacionalistas, donde ya dan prácticamente la derrota y la guerra continúa, es lo peor de todo, ¿no? Que dices, bueno, si hay una derrota, ¿por qué continúa la guerra, no? Vaya, entonces, como que me causa mucho ruido, pero yo más que nada veo un redespliegue a nivel operacional, es lo único que veo, ¿no? Por ejemplo, y se nota también en muchos aspectos donde, por ejemplo, los soldados ucranianos dicen, no, es que los soldados rusos estaban aquí y los hicimos retroceder 3 kilómetros. A nivel operacional, esto son chicles. Órale, no. Sí, o sea, son chicles, Al Face, de verdad. ¿No? Sí, o sea, son chicles. O sea, dentro del arte operacional soviético, vamos a decirlo soviético ahorita, sí, porque es el ejemplo más rápido que tengo y más a la mano que tengo. Dentro del arte operacional soviético, 3 kilómetros no es realmente nada, ¿eh? Está dentro, sí, o sea, sigue estando dentro del teatro del sector de operaciones, literalmente, así lo ves, no es nada, o sea, no es nada. O sea, todavía estás a tiro de un tanque, si te ve bien y te apunta bien, ahí te da, ¿sí? 3 kilómetros no es mucho, pero que se venda esto como una victoria se me hace un poco, o como
como un contraataque. Es malicioso y estúpido. Sí, o sea, es un poco malicioso. No, y es que a veces le puedes dar falsas esperanzas a ciertas personas, ¿no? Sobre todo a los que están ahí. O sea, y los que están ahí tampoco creo que sean tan tontos como para comerse esto de que, ay, vamos ganando, ¿no? Sí, por eso cuando ahorita estamos viendo estos contraataques ucranianos que parecen importantes, pero ya cuando lo ves a nivel operacional y empiezas, y sabes, bueno, el arte operacional soviético, te das cuenta que estos 3 kilómetros realmente no es, ni siquiera, no es una ruptura, no es una ruptura de nada. O sea, no es nada, no significa ni siquiera una retirada realmente. Sí, a nivel operacional. Mira, 3 kilómetros, ahorita los hago como en 14 minutos. En mis tiempos mozos los habría hecho como en 12, corriendo. Es que desgraciadamente, se tiende a pensar, las doctrinas militares también varían de acuerdo a países. Los expertos que uno ve en YouTube, que uno ve en montones de foros en internet, piensan que porque el esquema de batalla decisiva funciona en Europa, funciona en todo el mundo. Europa, mira, es un continente pequeño, geográficamente. No quiero ser peyorativo ni quiero ser despectivo, pero geográficamente Europa es el más pequeño de los continentes. Y sí, en Europa Occidental, con espacios tan restringidos, el perder 3 kilómetros es un golpe duro. Relativamente, puede ser. Pero en Ucrania, en Rusia, en Europa Oriental, en estos espacios geográficos tan vastos, de llanuras, 3 kilómetros son cacahuates. 3 kilómetros no significan absolutamente nada, los puedes recuperar al día siguiente, o como bien lo dices tú, los puedes ganar en presencia si quieres, pero al final estás a tiro de la artillería, estás a tiro de los tanques, realmente no son una diferencia notable. Desgraciadamente, pensamos que porque la perspectiva occidental es a la que tenemos acceso, todo el esquema militar del mundo se mueve bajo la misma, y no es así. O sea, este esquema de la batalla decisiva solamente funciona en Europa. Solamente opera ahí, en un espacio geográfico tan restringido, tan pequeño. Entonces, ahí que se queden con las lecturas que quieran en estos divulgadores. Yo creo que nada más ahorita es una estabilización. Es una estabilización de lo ya ganado y para concentrarse en lo verdaderamente importante, que ya sabremos si es la zona del Donbass, que parece ser que va por ahí, donde prácticamente pues el ejército, que el Teatro de Operaciones del Este ya está pues cortado, si no es que todavía tiene puentes por donde suministrar toda esta bola de ejércitos, porque no sé si todavía haya muchos puentes cruzando el Dnieper, ¿no? Pues además de los puentes, que eso lo pueden sustituir, ya como por ejemplo en Odessa, que ves que hicieron una instalación de pontones también para apoyar el avance. Pero fíjate, a la altura de... espera, me estoy viendo ahorita el mapa. Era... Ay, se me está yendo la onda. En Kramatorsk ya se empiezan a ver, en Pokrovsk también se empiezan a ver avanzadas rusas, ¿no? O sea, a la retaguardia de estas ciudades. ¿Qué significa? Que los ejércitos del Donbass ya tienen la retaguardia comprometida. Sí, los rusos no controlan todavía el espacio geográfico, pero las carreteras, el tráfico logístico, la capacidad de reforzar estas posiciones ya están comprometidas, porque ya hay fuerzas rusas operando ahí, de manera más o menos al modo de guerrilla, si quieres. Pero el problema es que ya las tropas ucranianas ¿cómo se llama? En el Donbass ya tienen la logística comprometida. Y esto pues, es un problema muy grave, porque ese es el golpe principal que están planteando los rusos, el aislar a lo mejor del ejército ucraniano frente a la frontera oriental, ¿no? Entonces, pues aunque en Kiev ganen 3 o 4 kilómetros, si tienes a 40,000 de tus mejores tropas a punto de ser cercadas, pues quédate tus 3 kilómetros, yo te cerco esas tropas, ¿no? Aquí nuevamente pues es el poner todo en perspectiva, el pensar en la guerra como en un absoluto, el pensar que existen recetas mágicas y pensar que existen esquemas canónicos para ganar una guerra, es desconocer su fenómeno, es desconocer su comportamiento. Ha habido guerras que, por ejemplo, se han ganado matando a una especie animal, como por ejemplo
cuando los estadounidenses llevan al borde de la extinción al bisonte americano y destruyen el modo de vida de los indígenas de América del Norte. Sin enfrentarlos directamente, destruyeron su modo de vida y los derrotaron. Los mandaron a reservaciones porque todo el modo de vida sobre el que gravitaba su existencia dejó de existir, y así Estados Unidos se los cargó. Entonces, yo invitaría nada más al espectador a relativizar, bueno, no tanto relativizar, sino a contextualizar toda acción militar. Ver de qué manera afecta a cada una de las facciones y quién gana o pierde más dependiendo del nivel de que estemos hablando. Ahora, ¿qué te parece o qué opinas sobre las sanciones económicas? El rublo que ya está en condiciones de antes de la guerra, ese rublo que primero se desplomó, ahí estuvo como una semana más o menos, y que ahorita ya está en condiciones de preguerra del año pasado. ¿Qué pasa esas sanciones económicas que nos pintaron como la panacea? Devastadoras, ¿no? Decía Biden. Sí, como la quinta, la octava maravilla, o sea, ¿qué sucede? Y también la amenaza que ya es promesa y que ya se está cumpliendo, de que si no pagan en rublos, pues bye bye gas. Mira, yo tengo amigos muy buenos, que ya te lo he comentado. Yo vengo de la Facultad de Economía de la UNAM y pues ahí conocí muchos economistas que piensan a la economía estrictamente en términos de finanzas, ¿no? Y aunque es cierto que la recuperación del rublo no es sino un síntoma más de que la guerra económica a Estados Unidos no le está saliendo como pensaba, que las sanciones no le están afectando como pensaba, creo que lo verdaderamente preocupante está en el sector energético y financiero. Mucha gente piensa que porque un país tenga un PIB relativamente pequeño, es una potencia de segunda. Rusia es el caso. Su PIB es del tamaño del de Italia, del tamaño del de España. Es un PIB mediocre, si tú quieres, dado la extensión territorial que tiene. Sin embargo, esto no quiere decir que Rusia no sea una potencia, una superpotencia económica. ¿En qué sentido? En el sentido de que su economía está inserta en sectores tan sensibles de la economía mundial que es capaz de generar una presión increíble en el mundo. Antes de la guerra, en la pandemia, en plena pandemia, hubo un descenso histórico en los precios del crudo, ¿te acuerdas? Y muchos analistas decían, tanto amigos míos como en periódicos, ¿no? En La Jornada, por ejemplo, decían que esta disminución de los precios obedecía estrictamente a la pandemia y a un bajón en la demanda. Y si bien es cierto que esto influyó un poco, en realidad lo que estaba pasando es que había una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia. Guerra de precios que al final terminaron ganando los rusos, porque podían asumir mejor el costo de mantener un precio tan bajo, ¿no? Bueno, estamos viendo en el caso de Ucrania lo mismo. Las sanciones de los Estados Unidos, claro que le pegan a los rusos, esto es innegable. Sin embargo, el desconectar a los rusos de la economía del resto del mundo, le atrae a la economía europea daños mucho más significativos a corto y largo plazo que los que Rusia va a tener que asumir. Porque si bien es cierto que los europeos son un mercado importantísimo para los rusos, no es un mercado insustituible. Al final, los rusos le pueden vender los energéticos y las materias primas a otros países, China, a otros países con economías más dinámicas, que además pueden mantener sus tasas de natalidad a un plazo mucho más largo, y que además tienen economías que están creciendo a tasas mucho más interesantes. Sin embargo, yo quiero que algún europeo me diga en dónde van a encontrar el gas más barato, en dónde van a encontrar las materias primas más baratas, y si las llegaran a encontrar, al menos a niveles similares, operativamente, qué tan rentable les es el tener que transportarlas desde tantos miles de kilómetros. Al final, lo único que están haciendo los rusos es comprometer a mediano y largo plazo la competitividad de su economía y de su producción, y le están cediendo mercados muy importantes a los asiáticos. El hecho de que el rublo se esté revalorizando, que esté recuperando sus valores preguerra, obedece a que la política monetaria de los rusos ha sido muy astuta, que llevan 7 años preparándose para esto,
acumulando reservas de oro, abriendo y cerrando discrecionalmente el mercado del oro, pagando precios relativamente bajos para comprar oro por parte de su Banco Central, para poder recapitalizar al rublo. Y bueno, con todo esto en mente, los rusos están librando una guerra económica. Bueno, es que tampoco es que los rusos estén librando la guerra económica. O sea, realmente los rusos, salvo unas declaraciones, no han movido ficha todavía. Todo lo que estamos viendo de crisis, o al menos el 90% de los efectos que están teniendo las sanciones, se deben a los propios europeos. Realmente los rusos no han hecho todavía gran cosa por castigar a Europa. Si ahorita mismo los rusos le cierran el grifo del gas a los europeos, ¿sabes para cuánto tiempo tienen reservas? 3 días. En 3 días, las fábricas en Europa se paran. Se quedan sin luz. No es que vuelvan a la edad de piedra, pero pues vuelven al siglo XIX. O sea, están a velitas de cera. Sí. Entonces, aquí la economía no es nada más el flujo de dinero. O sea, quien piense de esto, quien piense que la economía se circunscribe al flujo de dinero, al flujo de capitales, perdón que lo diga, pero es un neófito. Es alguien que si cursó la carrera de economía la tiene que volver a recursar completa, porque la economía comprende todas las actividades necesarias para producir, reproducir y ampliar los medios materiales humanos. Y esto implica la producción, la distribución, el consumo, la generación de cadenas productivas de todo tipo. Y ahí los rusos tienen la sartén por el mango, porque tienen todo lo que el mundo necesita ahorita, energéticos y materias primas. Y va a necesitar no nada más ahorita, sino en un muy, muy, muy largo plazo. Yo en lo personal creo que la guerra económica que los Estados Unidos plantearon como o cuando los Estados Unidos pensaron que iban a meter a los rusos a una debacle económica, no se dieron cuenta que lo que ellos solitos estaban cargando era la credibilidad del dólar, era la credibilidad de su sistema financiero. Aún faltan unos años, pero vamos a ver todavía con pelo en la cabeza, en mi caso, espero yo, vamos a ver todavía con pelo en la cabeza la caída del sistema financiero estadounidense. Pues bueno, esta guerra ruso-ucraniana reveló que los planes de varios contendientes no salieron exactamente como esperaban, ¿no? Prácticamente todos salieron con sus planes trastocados, ¿eh? Desde Rusia, Ucrania, los propios norteamericanos, los franceses, que por cierto dieron de baja al jefe de servicio secreto de Francia, porque por no prever este tipo de situaciones. Ya era la última gota que derramó el vaso, ¿no? La guerra en Ucrania. No recuerdo su nombre. Lo tuvieron que despedir porque pues ya tenía en su haber lo del AUKUS, el famoso tratado de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, donde les ganaron los submarinos. Y con lo de la guerra en Ucrania, el jefe de servicios secretos tuvo que retirarse de su puesto por ineptitud, por no prever este tipo de situaciones, ni modo. Pero bueno, nos demuestra que esta guerra está trastocando todo. Nadie tiene nada ganado. Las sanciones no salieron para nada que ver de lo que esperaban. Y está comenzando, esto está comenzando, mi estimado. Si ustedes creen, que Europa está sintiendo los efectos de las sanciones, perdón, no lo están sintiendo, lo están empezando a sentir apenas. Esto se va a poner más feo y precisamente por eso, ahora se entiende todo. Por eso Macron y Scholz estaban tan insistentes en querer arreglar eso por la vía diplomática. Sí, pues al final de cuentas les va a dar... Son los más afectados. El problema es que su vía diplomática es increíblemente estúpida, porque están condicionando los intereses de sus países y de sus ciudadanos a mantener una condición de sumisión para con los Estados Unidos. Lo comentábamos en la semana. Estados Unidos anuncia grandilocuentemente: voy a poner 1 millón de barriles diarios de petróleo en el mercado para paliar el subidón de precios.
Mi hermano. ¿Cuánto tiempo le va a durar eso? Exactamente, o sea, dice que va a poner este millón de barriles durante, ¿cuánto? Creo que 90 días había anunciado ahorita. Me puedo equivocar en la Eso cifra. no es nada, 1 millón de barriles no es Exactamente. nada. En primer lugar, 1 millón de barriles diarios no suple, o sea, no suple, en el mejor de los casos, podrá rellenar el 30% de lo que los rusos de lo que el boquete ruso está dejando. En el mejor de los casos, suponiendo que lo vayan a poner. Segundo problema. 3 meses es demasiado, es muy poco tiempo. Y tercer lugar, incluso haciéndolo, los Estados Unidos están comprometiendo su seguridad energética. Sí, ¿De la dónde verdad, van a reponer esas reservas? no creo que tengan tantas reservas estratégicas como Ellos para dicen que cubrir tienen eso. reservas para 568 días. Ellos es lo que dicen. Yo no me la creo. Yo no me la creo, Yo la verdad no me la creo. Pero Definitivamente vamos no a, creo que pero, tengan. pero vamos a comprársela. Vamos a comprársela. Aún así, ¿de dónde van a reponer esas reservas? Al final en los mercados se refleja el bajón de las reservas estadounidenses. El hecho de que las reservas, si no, o vaya, el hecho de que las reservas estadounidenses se estén vaciando tiene un efecto en los mercados, pero es un efecto pequeño. No se puede equiparar a un aumento en la producción. El problema es que los Estados Unidos no hayan cómo aumentar la producción, porque Venezuela, el aumentarla en Venezuela, está resultando mucho más difícil políticamente de lo que podría parecer. El Partido Republicano, para empezar, casi de manera unánime, se está oponiendo a recurrir a Venezuela. Y aunque se pudiera salvar el aspecto político, operativamente, ya lo habíamos platicado, les va a costar mucho tiempo poder reponer los niveles de producción. Irán ya dejó claro que tampoco. Las petromonarquías no. Los únicos que están dispuestos son Azerbaiyán y Qatar. Azerbaiyán de menor medida, pero Qatar parece estar dispuesto y también Sí, pero Turkmenistán. también los cataríes son Pero están conscientes de que lejísimos. esto no va a ser de la noche a la mañana, No, es que O sea, no pueden, porque ¿por dónde pasan los gasoductos, hermano? Pásalos. Te cerraron la puerta en Siria. Te cerraron la puerta en Siria y no los vas a poder pasar. sí, no. Entonces, De hecho, el ministro de Energía catarí dijo, o sea, es de momento, imposible cubrir la demanda rusa ahorita. Sí, Qatar, o tal sea, vez en el que Qatar tiempo. es un superproductor petrolero, es un superproductor energético y gasístico, y mira, ni Qatar puede. Sí, no pueden. O sea, quien esté creyendo que con recurrir a las petromonarquías van a poder, puta, se está engañando, pero bien cabrón. O sea, no se va a poder porque los mismos cataríes han dicho que no se puede. O sea, sí se puede, pero danos chance, dame tiempo, porque no voy a poder hacerlo de la noche a la mañana. O sea, no se puede, es imposible. Y bueno, las sanciones no están saliendo exactamente como esperábamos. También están pagando en euros, pero esos euros se convierten a rublos, que a fin de cuentas es pagar en En rublos. rublos. Pues sí, sí, Que de no sé hecho, si te mira, acuerdas. estaba viendo que este mecanismo por el cual Gazprom va a convertir a euros los rublos de los europeos es una medida temporal porque todavía no vencen algunos contratos de corto plazo, pero los contratos de corto plazo que sigan sí van a ser en rublos. O sea, el Kremlin sí va a exigir que los europeos directamente compren los rublos, con sus divisas o con oro o como lo quieran comprar. Creo que están poniendo a disposición el Gazprom Bank. Es que El banco precisamente ese te digo, o sea, el Gazprom Bank era el que ahorita de momento está diciendo, bueno, a mí me das tus euros y yo te los convierto a rublos. Ese era el mecanismo, ¿no? Ahí Gazprom Bank gana la comisión de conversión, etcétera, ¿no? Pero yo, por lo que he leído, esto era para los contratos inmediatos, los contratos que siguen vigentes, pero los siguientes sí se van a firmar en rublos o no se firmen. O al menos es lo que yo tengo entendido, que es lo que Putin le comunicó a Scholz en directo. O sea, que los siguientes se firman en rublos. Entonces, aguas. Pues bueno, hasta aquí le dejamos. Ya trataremos más el próximo programa. A ver si el domingo nos damos una vuelta por acá. ¿Qué te parece? Esperemos que, pues, estimables, Urbi et Orbi, Dominus Abrazos, Corpus, no abrazos, no balazos. balazos. Bye bye.